Amén, hermanos. Vamos a cantar y vamos a alabar el nombre de nuestro Dios. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Cantemos a nuestro Dios, porque solamente en Él tenemos salvación y vida eterna. Cantémosle, demos gloria y honra, alabanza a nuestro Dios. La única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo canta a nuestro Dios. Dice el Salmo 34: alabaré al Señor en todo tiempo, a cada momento pronunciaré sus alabanzas. Cantemos. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo, en todo tiempo. En todo tiempo te adoraré. En todo tiempo, en todo tiempo. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo, en todo tiempo. En todo tiempo te adoraré. En todo tiempo, en todo tiempo. Te alabaré. Te alabaré. Te alabaré. Te alabaré. Te alabaré. Te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Gloria a Dios. Hola hermanos, muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Es un gusto estar con ustedes nuevamente para seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Hoy
comenzamos con el segundo capítulo de Filipenses. Ya a lo largo de 3 semanas estudiamos el capítulo 1 y hoy comenzamos con el capítulo 2 de Filipenses. Así que acompáñenme, hermanos, a Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 4. Vamos a estudiar esta porción de la Escritura y vamos a orar y hacer nuestra declaración de fe también para ponernos en las manos del Señor. Así que vamos a tomar nuestra Biblia, hermanos. Si tenemos una Biblia, ya sea física o electrónica, vamos a tomarla y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor, te pedimos que hables a nuestras vidas en esta hora. Guíanos, Señor, para comprender cada vez más lo que tú quieres de nosotros, Señor, y permítanos aprender de esta porción de la Escritura. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, corresponde Filipenses 2, versículos 1 al 4, así que vamos a darle lectura a esta porción de la Escritura y dice de la siguiente manera: Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión en el Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. El sermón de esta hora se titula 3 virtudes fundamentales del cristiano. Vamos a ver a través de este pasaje, hermanos, tres virtudes que debemos de llevar a cabo como cristianos. Y comenzamos este estudio de este capítulo que vemos que es la continuación de los versículos, de lo que Pablo está diciendo en los versículos 29, 27 al 30 que estudiamos la semana pasada, en donde exhortó a los filipenses a que vivieran como es digno del Evangelio. Esos versículos son la continuidad de cómo deben vivir conforme al Evangelio. Pablo escribe esto a los filipenses porque, como ya lo hemos dicho anteriormente, los filipenses pues, era una iglesia muy querida por Pablo, era una iglesia en la que Pablo pues, los felicita, los anima, les agradece, pero como en toda iglesia y como en todo lugar, ya sea la casa, el trabajo, la escuela, donde sea, existen problemas, existen situaciones entre los miembros. Cuando nos juntamos los seres humanos, cuando estamos en un grupo, siempre va a haber alguna situación, hay algún problema. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes personalidades, diferentes temperamentos, carácter, somos diferentes gustos, etc. Somos diferentes, entonces va a haber algunos roces y esto pues la iglesia no queda exenta de esto, ¿no? En la iglesia también sucede. Quizá hemos tenido alguna situación con algún hermano, espero que no, pero en algún momento puede que se dé. Entonces, en cualquier lugar, incluyendo la iglesia, puede haber diferencias. Y era lo que pasaba aquí, en esta iglesia. También existían diferencias, existían problemas, situaciones ahí. No sabemos exactamente qué estaba pasando, pero podemos darnos una idea por lo que Pablo les dice a esta iglesia, a los filipenses. ¿Qué estaba pasando ahí? No sabemos, ¿no? ¿Acaso no se soportaban? Podemos pensar, bueno, los hermanos a lo mejor no se llevaban bien, o eran demasiado severos unos con otros, o no estaban tan unidos, no había mucho amor, eran egoístas, no sé, podemos pensar en estas cosas. Había cosas buenas, pero también había ciertos problemas. Por eso Pablo escribe ahora a ellos y los exhorta a que desarrollen estas 3 virtudes fundamentales en su vida. Y comienza diciendo en el versículo 1, dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. El versículo 1 es la base para desarrollar todo lo demás. Pablo menciona 5 cosas que los filipenses tienen que tener o tienen si han creído en Cristo. Primero es consuelo, deben tener consuelo en Cristo, tienen que tener amor, consuelo de amor, comunión del Espíritu, afecto entrañable y misericordia. Y notemos, hermanos, que Pablo no está diciendo si de casualidad tuvieran esto, porque podría parecer esto, pero no lo está diciendo así, no dice si de casualidad tuvieran esto ustedes. No, más bien él está afirmando que en los filipenses hay esto. Estos son como si fuera una pregunta retórica.
Recordemos que las preguntas retóricas, bueno, tienen la respuesta incluida ya. Entonces, es como si Pablo les dijera, ¿tiene alguna consolación en Cristo? La respuesta es sí. ¿Tiene algún consuelo de amor? Sí. ¿Tiene comunión del Espíritu? Sí. Entonces, Pablo está afirmando que los filipenses ya tienen esto. ¿Por qué? Porque son cristianos y porque al creer en Cristo podemos ser participantes de todo esto. Entonces, Pablo afirma que todo lo mencionado existe en la iglesia si han creído en Cristo. Y es algo natural que se desarrolla en la vida de todo cristiano: el consuelo, el amor, la comunión del Espíritu, el afecto, la misericordia, etcétera, entre otras cosas que menciona. Entonces, como eso existe dentro de la iglesia, deben demostrarlo a través de sus acciones. Son 3 virtudes que Pablo menciona aquí, que deberíamos vivir en nuestra vida diaria con las demás personas a nuestro alrededor, pero fundamentalmente en la iglesia, porque es ahí donde Pablo está hablando. Es la tríada que todo cristiano debe vivir. Debemos vivirlo en la iglesia y también fuera de, pero principalmente dentro de la iglesia, que es el contexto en el que Pablo habla. Y vamos rápidamente a ver estas virtudes que él menciona. Y la primera, hermanos, tiene que ver con la unidad. La primera virtud es la unidad. Versículo 2 dice: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Como lo decía al principio, los filipenses tenían muchas virtudes que Pablo reconoce. Pablo los anima, Pablo los felicita, les agradece, se siente orgulloso de ellos, pero también había otras cosas que les faltaban. Por eso dice Pablo: si hay esto en ustedes, completen mi gozo, es decir, háganme 100% feliz. Pablo estaba gozoso, estaba alegre por lo que ellos estaban haciendo, pero si ellos lograban hacer esto, dice Pablo, pues voy a ser mucho más feliz, van a completar mi gozo. Y él pide que hagan ciertas cosas. De hecho, Pablo dice una misma cosa, una misma idea, dicha de diferentes maneras. Él dice: tengan un mismo sentir, un mismo sentimiento, sintiendo lo mismo, dice, un mismo amor y una misma cosa, lo repite hasta el final. La versión NBI lo pone de la siguiente manera, dice: llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Esto, hermanos, nos habla de la unidad que Pablo deseaba en la iglesia. Una de las probables diferencias o deficiencias, más bien, dentro de la iglesia, quizá era la unidad. Aunque era una iglesia que apoyaba a Pablo, era una iglesia que estaba comprometida con el Evangelio, aún así a lo mejor había ahí algunos roces, había personas que pues eran egoístas, que no había esa unidad tan concreta. Por eso Pablo los llama a esto, a un mismo sentir. Se trata de vivir una unidad profunda dentro de la iglesia, hermanos. Hemos sido llamados a eso. Una iglesia unida es una iglesia que puede ser usada para el propósito de Dios. Es una iglesia fuerte. Como dice el dicho, la unión hace la fuerza. Cuando estamos unidos podemos ser más fuertes. Una iglesia que no está unida, que hay división dentro de sus miembros tarde o temprano, pues vemos que se separará, o tarde o temprano habrá problemas mayores. Entonces, una iglesia unida, hermanos, puede ser mejor para cumplir el propósito de Dios. Cuando hay individualidades, cuando hay egoísmo, eso genera más problemas que cosas buenas. Y no es la primera iglesia a la que Pablo les dice esto, o no es la primera iglesia o la única que tenga este problema. Lo pasaba en otras iglesias, específicamente Corinto. En la iglesia de Corinto vemos que Pablo también le dice a los hermanos lo mismo. Él les habla de la unidad. Voy a poner 2 pasajes en las 2 cartas de Pablo. Primera de Corintios 1:10 dice lo siguiente: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. 1 Corintios 1:10. Y 2 Corintios 13:11 dice: por lo demás, hermanos, teniendo gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir, y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Un mismo sentir, hermanos, es lo que Dios pide de nosotros, y es algo que solo Él puede lograr. Decíamos, como seres humanos somos muy distintos, difícilmente nos pondremos de acuerdo en algo, pero debemos encontrar que hay cosas que tenemos en común y hay cosas que nos unen. Y como iglesia nos une la fe, nos une el Señor, nos une el servicio, nos une su amor, nos une su perdón. Hay muchas cosas que nos unen y podemos ser de un mismo sentir. Pablo está pidiendo aquí que sean de un mismo sentimiento, es decir, una cuestión
interna, sintamos una misma cosa, que todos estemos conectados en un mismo sentimiento de amor, de servicio, de generosidad, de servir a otros, de ser usados por Dios, que todos estemos en un mismo sentir, en un mismo amor, dice Pablo. Debe existir amor dentro de la iglesia. Cuando hay amor, hay unidad. Y una misma cosa, es decir, tenemos que ir hacia una misma visión, un mismo propósito, no cada quien por su lado. Tenemos que estar unidos. La primera virtud que Pablo menciona aquí es la unidad. Un mismo sentir es lo que Dios pide de nosotros, hermanos, y es algo que Él puede hacer. Cristo quiere que estemos unidos y Él es la razón por la cual podemos estar unidos, porque Él fue quien dio la misión como iglesia y Él es quien nos dirige en todo momento. Pidamos a Dios, hermanos, que nos permita ser de un mismo sentir, como dice Pablo. Él era lo que deseaba de la iglesia de Filipos, que fueran de un mismo sentir, que estuvieran unidos, que no estuvieran separados, que cada quien anduviera por su lado, sino que estuvieran unidos, que sintieran, que tuvieran un mismo sentir, que estuvieran alineados al propósito. Así que, hermanos, pidamos a Dios que nos permita tener un mismo sentir, vivir unidos, ir en una misma misión, en una misma visión, que estemos alineados al propósito de Dios, vivamos en unidad. Es lo que podemos ver aquí. Pero también, no solo Pablo habla de la unidad, sino una segunda virtud es la humildad. La unidad y la humildad. Versículo 3, acompáñenme a leerlo, dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Este versículo puede darnos luz sobre los problemas que existían en la iglesia y por los cuales Pablo da estas palabras. La unidad vemos que no se consigue cuando solo se ve por uno mismo, sino cuando vemos por el bien de otros. Los filipenses no podían conducirse basados en rivalidades, en egoísmo o en la búsqueda del reconocimiento personal. Por eso Pablo les dice: nada hagan por contienda, si no se estén peleando, no hagan nada hagan por esa rivalidad. ¿Por qué él está haciendo esto? Pues yo lo puedo hacer mejor, o yo puedo hacer más cosas, ¿no? Eso genera solo rivalidad. No lo hagan por rivalidad, por contienda, por estar peleando, por ver quién es el mejor. No lo hagan por vanagloria, dice Pablo, por exaltarse a uno mismo, por conseguir la gloria, porque nos alaben a nosotros, porque nos digan qué buen trabajo hiciste, hermano, qué bien estás haciendo esto. No lo hagamos por eso, dice Pablo, no lo hagamos por el reconocimiento personal, por egoísmo. Ante estas acciones que solo producen división y conflictos, Pablo da una solución que tiene que ver con la humildad. La solución es la humildad. En lugar de buscar el reconocimiento propio y tener pleitos que son enemigos de la unidad, Pablo pide que se conduzcan con humildad. Necesitamos conducirnos con humildad, hermanos. Para ese momento en el que Pablo está escribiendo, la palabra y la acción de ser humilde tenía un significado diferente al de hoy en día. Era un significado negativo. Esta era una palabra utilizada por los no cristianos y era sinónimo de cobardía, de debilidad, de bajeza. Entonces, una persona humilde era alguien débil, era alguien que se rebajaba. Pero Pablo no tenía esta idea. Hay algunos que hoy en día tienen esa misma idea, que ser humilde tiene que ver con rebajarse, ¿no? con dejar que te pisoteen y estar ahí, ¿no? a la orden de todos, pero no se trata de eso. Pablo no lo ve como un acto de cobardía y él lo menciona en medio de un contexto pues, en el que esa palabra era algo negativo. Pablo dice: ustedes condúzcanse con humildad. No era un acto de cobardía, sino más bien un acto de valentía que ayudaba a la unidad de la iglesia. La humildad es la mayor virtud, hermanos, que nos ayuda a mantenernos con los pies en la tierra, que nos permite conocer el lugar en el que estamos. Si vamos a ser imitadores de Cristo, porque esa es la idea, ser cristiano es alguien que sigue a Cristo, que imita a Cristo. Si vamos a ser imitadores de Cristo, debemos imitar su humildad. La humildad, hermanos, no es sinónimo de pobreza, de poca educación o de pertenecer a la clase baja, porque a veces se puede ver también de esa manera, diciendo: mira esa persona humilde. Nos referimos a veces a una persona de escasos recursos, a una persona quizás sin educación, pero eso no es la humildad, porque hay personas en esas condiciones que tienen un gran orgullo, y hay personas que pueden tener mucho y pueden ser humildes. La humildad no tiene que ver con nuestra condición
económica, social, tiene que ver con la actitud del corazón, de nuestra mente. A veces podemos referirnos a personas así, pero eso no es la humildad, porque el orgullo también se puede encontrar en cada uno de ellos. La humildad, hermanos, es una virtud muy difícil de obtener, porque cuando reconocemos que la poseemos, ya la hemos perdido. Entonces, no hay otra manera de ser humildes que pues poniendo en práctica. La podemos perder cuando uno dice yo soy muy humilde, pues ya no estamos siendo nada humildes, ¿verdad? Necesitamos actuar como el Señor lo hizo, sin buscar rivalidad, sin buscar algo a cambio, sin buscar esa vanagloria, el que me reconozcan. Actuar de esa manera es actuar de una manera soberbia, orgullosa. Servir a otros, ver por el bien de los demás, es actuar con humildad. La humildad no tiene que ver con ser menos o rebajarnos, no tiene que ver con bajeza, sino más bien de una sana percepción de nosotros mismos y de los demás. Dice Pablo, ahí en este versículo, pide que no hagan nada por contienda, por vanagloria, dice, sino más bien todo lo que hagan, háganlo con humildad. Y la siguiente frase describe lo que es la humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Podríamos decir, bueno, la humildad entonces decíamos que no tiene que ver con rebajarnos. Aquí lo que Pablo está diciendo, pues ve a los demás como mayores a ti y a ti vete como menos, ¿no? Y exactamente así es. Ahora, no se trata de reconocer o de creer que somos lo peor, que es estar en lo más bajo, que los demás pueden pisotearnos o que pueden hacernos lo que sea. No se trata de eso. Como decía, es tener una sana percepción de uno mismo. Es saber quién soy yo, pero saber que no soy superior a los otros. No me creo superior, porque hacer eso estaríamos cayendo en la soberbia, estaríamos cayendo en el orgullo, ser mejor que la otra persona, y eso pues genera problemas, ¿no? Se trata de una sana percepción de mí, pero también de los demás. Veámoslo de esta manera: si yo te considero a ti, hermano, como superior a mí, y tú me consideras a mí por encima de ti, entonces va a pasar algo grande. Tendremos una comunidad en la cual todos nos respetaremos y en donde nadie se faltará al respeto, en donde podremos ayudarnos unos a otros. Se trata de ver a los demás como superiores a nosotros, no porque puedan pisotearnos o no porque sean mejores que nosotros, sino más bien tiene que ver con una sana percepción de nosotros mismos, pero también de las demás personas. Saber que los demás son valiosos porque son hechos a imagen y semejanza de Dios, al igual que nosotros. Cuando empieza a haber orgullo, cuando empiezo a creerme más que el otro, hay problemas. Cuando todos nos vemos por iguales o incluso vemos a los demás superiores a nosotros, podemos tener esa actitud de humildad y poder servirle a los demás. Así que desarrollemos, hermanos, la virtud de la unidad dentro de la iglesia, porque eso nos permitirá pues actuar como es digno del Evangelio. Y por último, la última virtud que menciona aquí Pablo tiene que ver con la humildad también, pero es la solidaridad. La solidaridad, dice el versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. La última virtud que menciona Pablo, ya decía, está muy ligada a la anterior. Ser humildes nos lleva a ser solidarios también con los demás. Aquel que busca la humildad no buscará su propio bienestar únicamente, sino que también verá por los demás. Ser solidario se trata de estar consciente de las necesidades de los demás. Esto como resultado de lo anterior, de ser humildes. Cuando alguien tiene a su hermano en alta estima, estará pendiente de las necesidades y buscará atender las necesidades que tiene. La iglesia, hermanos, es un cuerpo y todos necesitamos de todos. No hay lugar para el egoísmo o la vanagloria. Debemos buscar el bien de los demás. Debemos buscar ayudar, servir a otros. No se trata aquí de olvidarnos por completo de nosotros y servir a los demás y yo descuidarme. No está hablando Pablo de eso, sino de que no solo pensemos en nosotros, sino que también miremos a los demás, porque a veces uno se centra tanto en uno mismo que se olvida de los demás, no podemos ver las necesidades de otros. Pero cuando nosotros nos centramos en los demás, podemos ver las necesidades de los otros y podemos ayudarlos, podemos atenderlos. Quizá esto pasaba en la iglesia, había egoísmo
o cada quien veía por lo suyo, ¿no? Cada uno ve por su bienestar, porque yo esté bien, los demás a ver cómo le hacen, pero no me importa. No se trata de eso, hermanos. Como iglesia somos un cuerpo y debemos ver unos por otros, trabajar juntos para cumplir el propósito de Dios. La Biblia y Pablo usa esta analogía del cuerpo. Es decir, no podemos funcionar. Si un miembro de nuestro cuerpo deja de funcionar, pues todo lo demás se ve afectado. Lo mismo pasa en la iglesia. Si uno ve por sus propios intereses, si uno busca solo servirse a sí mismo, pues no podrá funcionar bien todo el cuerpo como debería ser. Necesitamos apoyarnos unos a otros, servir a unos a otros, porque de esa manera funciona mejor la iglesia. En una ocasión en la Universidad de Hawái se anunció en el tablero de la biblioteca que había una vacante para un estudiante que quisiera dedicar algunas horas al día acomodando los libros que los demás estudiantes pues dejaban ahí. Entre los solicitantes se presentaron 2 estudiantes que deseaban trabajar como equipo en el puesto ofrecido. Fueron entrevistados y para asombro de ellos les aceptaron. Esos estudiantes, uno de ellos era ciego y el otro era paralítico, así que necesitaban la ayuda unos de otros. Uno no podía ver y el otro estaba en silla de ruedas. Como equipo podían realizar su labor con eficiencia, pues el ciego empujaba la silla de ruedas y seguía las instrucciones de aquel que veía pero no podía caminar. Entonces ellos miraron por el bien del otro y como resultado ambos salieron beneficiados. Eso es la iglesia, hermanos, cuando servimos unos a otros y cuando nos preocupamos, cuando vemos por las necesidades de los demás, que es lo que está diciendo Pablo, no mirando cada uno por lo suyo propio, no mirando cada uno qué beneficio puede obtener o solo preocupándose por él mismo, sino también aquel que ve por el bien de los demás. De eso se trata, hermanos, y es una virtud que también debemos desarrollar. Así que lo dicho por Pablo a la iglesia de Filipos, hermanos, es una exhortación a vivir el evangelio a través de estas 3 virtudes: la unidad, la humildad y la solidaridad que presenta aquí Pablo. Y esto es muy parecido a lo que sucedió en la iglesia de Hechos, la iglesia naciente, en Hechos 2, 43 al 47, acompáñenme a leerlo, dice lo siguiente: y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Prestemos atención a eso, tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Vemos aquí esta parte que dice Pablo, no veían cada uno por lo suyo propio, sino que veían también por los demás. Y perseverando unánimes cada día en el templo, vemos nuevamente la unidad. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Tiene relación, hermanos, esta iglesia de Hechos con lo que Pablo está pidiendo a la iglesia de Filipos, porque son virtudes que deben existir en toda iglesia. Son virtudes, son acciones que toda iglesia debe llevar a cabo. Debemos vivir en unidad, porque solo en unidad la iglesia puede funcionar para los propósitos de Dios. Debemos de vivir en humildad, porque eso nos permitirá alcanzar lo que Dios tiene para nosotros y que Él sea glorificado en nosotros. Y debemos ser solidarios, ayudar unos a otros, no mirando por nuestro propio bien, sino por el de los demás, porque eso nos hace mostrar el carácter de Cristo. Así que, hermanos, el desafío para nosotros es vivir estas 3 virtudes que tenemos aquí: ser humildes, ser unidos y ayudar a los demás, ser solidarios. Pidamos a Dios que nos ayude a que estas virtudes sean parte de nuestra vida y que cada uno de los miembros de nuestra iglesia, hermanos, vivamos en unidad, seamos humildes y también ayudemos a los demás. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, gracias Dios por tu palabra, por la vida que nos das. Te pedimos que nos guíes, Señor, nos ayudes en todo tiempo. Permítenos, Señor, vivir de esta manera, Señor, como iglesia, como cuerpo tuyo. Permítenos vivir en unidad, Señor, en humildad y también en solidaridad con otros, ayudar a otros, Señor, que lo necesitan, a nuestros propios hermanos. Ayúdanos, Señor, a poner esto en práctica y permítenos cada día ser un ejemplo para los demás y poder vivir el ejemplo que tú nos dejaste, Señor. Te doy gracias por ello y te pido todo esto. Bendice a mis hermanos y ayúdanos. Te lo pido en el bendito nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén.
Que el Señor les bendiga, hermanos, y nos vemos la siguiente semana, primero Dios. Bendiciones.